89. Tenía mucha afición a la literatura griega y se destacó mucho en ella. Fue su maestro Apolodoro de Pérgamo, que ya era anciano cuando su joven discípulo le llevó de Roma a Apolonia. Después adquirió variada erudición en el trato diario del filósofo Areo y de sus hijos Dionisio y Nicanor. Sin embargo, no llegó a hablar correctamente el griego y no se atrevió a escribir nada en esta lengua. Cuando lo exigían las circunstancias, escribía en latín y encargaba a otro que tradujese el escrito. Además, no le era extraña la poesía griega y gustaba especialmente de la comedia antigua, haciéndola representar con frecuencia en los espectáculos públicos. Lo que buscaba con más curiosidad en los escritores de ambas lenguas eran los preceptos y ejemplos útiles para la vida pública o privada. Copiábalos palabra por palabra y los enviaba ordinariamente a sus delegados, a los generales, a los gobernadores de las provincias y a los magistrados de Roma cuando necesitaban advertencias o consejos. Hubo obras que leyó íntegras al Senado y que dio a conocer al pueblo por medio de edictos, como los discursos de Metelo sobre la repoblación y los de Rutilio sobre la suntuosidad, queriendo demostrar por este medio que no había sido el primero en comprender la importancia de estos dos asuntos, sino que se había ocupado de ellos los antiguos romanos. Favoreció por todos los medios a los ingenios de su siglo, escuchaba con paciencia y agrado la lectura de todas las obras, versos, historias, discursos, diálogos, pero no gustaba que se tomase por asunto su elogio, a menos que la obra fuese de estilo grave y su autor célebre, y recomendaba a los pretores que no consistiesen en que se prostituyera su nombre en los concursos literarios. 90. En cuanto a sus supersticiones, he aquí lo que se dice. Temía de un modo insensato los truenos y relámpagos, y creía resguardarse del peligro llevando siempre consigo una piel de vaca marina. Al acercarse la tempestad se ocultaba en paraje subterráneo y abovedado. Este miedo procedía de haber visto en otro tiempo caer el rayo cerca de él durante un viaje nocturno, como dijimos anteriormente. 91. Mucho le preocupaban sus sueños y lo que se refería a él en los ajenos. El día de la batalla de Filipos había decidido, encontrándose enfermo, no salir de su tienda. El sueño de un amigo suyo lo movió a cambiar de resolución, e hizo bien, porque tomaron su campamento y los enemigos cayeron sobre su lecho, acribillándolo a golpes, creyendo que estaba en él. En primavera tenía espantosas visiones muy repetidas pero vagas, en el resto del año eran menos frecuentes y menos quiméricas. En una época en que visitaba mucho el templo dedicado a Júpiter Tonante en el Capitolio, soñó que Júpiter Capitolino se había quejado de esta vecindad que le quitaba a sus adoradores, y le contestó que le había dado a Júpiter Tonante como portero, y a la mañana siguiente hizo guarnecer la parte superior del templo de este de campanillas, como las que se ponen en las puertas. También a consecuencia de un sueño, todos los años en día fijo pedía limosna al pueblo y presentaba la mano a los transeúntes para recibir algunos haces. 92. Consideraba como seguros algunos auspicios. Si por la mañana le ponían en el pie derecho el calzado del izquierdo, el presagio era malo. Si cuando partía para largo viaje por tierra o mar caía rocío, el presagio era bueno y anunciaba regreso pronto y feliz. Los prodigios le llamaban mucho la atención. Trasplantó al compluvio cerca de los dioses penates e hizo cultivar con gran esmero una palmera que nació delante de su casa entre las junturas de las piedras. En la isla de Capri creyó observar que una encina vieja cuyas ramas caían lánguidas hasta el suelo se había reanimado a su llegada, y tanto se regocijó de ello que, en cambio de Capri, se dio en área a la ciudad de Nápoles. Tenía también supersticiones especiales en determinados días. Nunca se ponía en camino el día siguiente de los mercados, ni emprendía ningún negocio importante el día de nonas, y esto para evitar, como escribía a Tiberio, la malignidad de los presagios unidos a su nombre. 93. En cuanto a las ceremonias extranjeras, tanto respetaba las antiguas consagradas por el tiempo y las leyes como despreciaba las otras. Habíase hecho iniciar en los misterios de Atenas. Más adelante, habiendo llevado los sacerdotes de la Ceres ateniense ante su tribunal en Roma una causa concerniente a sus privilegios, en la que habían de revelarse cosas secretas, hizo retirarse a todos sus asesores y al público y juzgó por sí solo el asunto en presencia de las partes interesadas.
Pero en Egipto no se dignó siquiera separarse un poco del camino para ver al buey Apis, y alabó mucho a su nieto Cayo, porque al atravesar la Judea no practicó en Jerusalén ningún sacrificio. 94. Y puesto que nos ocupamos de este asunto, referiré los presagios que precedieron a su nacimiento, que le acompañaron o siguieron, y que parecieron anunciar su futura grandeza y su inmutable felicidad. Antiguamente había caído el rayo sobre las murallas de Belitris, y el oráculo había dicho que un ciudadano de aquella ciudad llegaría a poseer algún día el poder soberano. En esta confianza los habitantes de Belitris emprendieron enseguida una larga y encarnizada serie de guerras con los romanos, que estuvieron a punto de causar su pérdida. Hasta mucho tiempo después no comprendieron, y esto por la realización del acontecimiento, que aquel presagio anunciaba el poder de Augusto. Refiere Julio Marato que pocos meses antes de su nacimiento ocurrió en Roma un prodigio del que fueron testigos todos los habitantes y que significaba que la naturaleza preparaba un rey para el pueblo romano. Asustado, el Senado prohibió criar los niños que naciesen en el año, pero aquellos senadores cuyas esposas estaban encintas, esperando cada cual que la predicción le favoreciese, consiguieron impedir que llevasen el Senado consulto los archivos. Leo en Asclepíades Mendetos, en sus tratados sobre las aventuras divinas, que Asia, la madre de Augusto, habiendo ido a medianoche al templo de Apolo para un sacrificio solemne, quedó dormida en la litera mientras marchaban las otras mujeres. Entonces se deslizó a su lado una serpiente y se retiró algunos momentos después. Al despertar se purificó como si hubiese salido de los brazos de su esposo, y desde aquel momento tuvo en el cuerpo la imagen de una serpiente que nunca pudo borrar, de suerte que jamás quiso mostrarse en los baños públicos. Y Augusto, que nació 9 meses después, pasó por esta razón por hijo de Apolo. Antes de dar a luz, soñó Asia que sus entrañas subían hacia los astros y cubrían toda la extensión de la tierra y de los cielos. Octavio, padre de Augusto, soñó también que salían rayos de sol del vientre de Asia. El día en que nació se deliberaba en el Senado acerca de la conjuración de Catilina, y habiendo llegado tarde Octavio a causa del parto de su esposa, es sabido que Nigidio, al saber la causa de aquel retraso y la hora del parto, declaró que había nacido un amo del universo. Más adelante, llevando Octavio un ejército por la parte más retirada de la Tracia, se detuvo en un bosque consagrado a Baco, y allí consultó a este dios acerca de los destinos de su hijo, con todas las ceremonias particulares de los bárbaros, prediciéndole los sacerdotes las mismas cosas, porque después de las libaciones de vino hechas sobre el altar del dios, elevóse la llama hasta la parte superior del templo y de allí hasta el cielo, prodigio que hasta entonces solamente había ocurrido para Alejandro Magno, cuando sacrificó sobre los mismos altares. Desde la noche siguiente creyó Octavio ver a su hijo más grande de lo que son los mortales, armado con el rayo y el cetro, revestido con las insignias de Júpiter óptimo máximo, coronado de rayos y sentado entre laureles en un carro arrastrado por 12 caballos de sin igual blancura. Léese en las memorias de Druso que la nodriza de Augusto, habiéndole colocado una noche en su cama, que estaba en una habitación del piso bajo, no le encontró la mañana siguiente, y que después de haberle buscado durante largo rato, concluyó por hallarle en lo más elevado de una torre, vuelta la cara hacia el sol saliente. Apenas comenzaba a hablar cuando, importunándole el ruido que hacían las ranas de la casa del campo de su abuelo, les mandó callar, y dícese que desde entonces no cantan en esos lugares. Un día que estaba comiendo en un bosque a 4 millas de Roma, en el camino de Campiña, un águila le arrebató el pan, remontándose enseguida hasta perderse de vista, descendiendo después suavemente al devolvérselo. Después de dedicar Cátulo el Capitolio, tuvo durante 2 noches los siguientes sueños. En el primero vio un grupo de niños jugando en torno al altar de Júpiter, quien cogió uno de ellos y le puso en el pecho la estatuita de la República que tenía en la mano. En el segundo vio al mismo niño sobre las rodillas de Júpiter Capitolino, y queriendo separarlo de allí, opúsose el dios, diciendo que le educaba para el sostén de la República. A la mañana siguiente encontró Cátulo a Augusto, a quien nunca había visto, y le llamó la atención su semejanza con el niño de sus sueños. Otros refieren que de diferente manera el sueño de Cátulo. Según estos, varios niños pedían un tutor a Júpiter,
El dios le designó uno a quien debían dirigir todas sus peticiones. Después tocó con la mano los labios del niño y enseguida se lo llevó a la boca. Cicerón, acompañado a César al Capitolio, refería a sus amigos un sueño que había tenido la noche anterior. Había visto, decía, un niño de distinguido rostro bajar del cielo al extremo de una cadena de oro y detenerse delante de las puertas del Capitolio, donde Júpiter le dio un látigo. Después, viendo de pronto a Augusto, desconocido todavía para la mayor parte de ellos, y a quien su tío César había llevado consigo para el sacrificio, exclamó que aquel era el niño cuyo semblante había visto en el sueño. El día en que tomó Augusto la toga viril, habiéndose descosido por ambos lados su laticlavia, que cayó a sus pies, deduciendo a algunas personas que algún día le quedaría sometido el orden de que aquel traje era señal distintiva. Cuando elegía a César cerca de Munda, el paraje de su campamento, hizo cortar un bosque en el que encontró una palmera que mandó respetar como presagio de victoria. Enseguida brotaron retoños que en pocos días no solamente igualaron el tallo, sino que hasta lo cubrieron por completo, anidando en ellos palomas, aves que huyen del follaje áspero y duro. Dícese que este prodigio fue uno de los principales motivos que determinaron a César a no querer otro sucesor que el nieto de su hermana. Durante su permanencia en Apolonia, subió Augusto con Agripa al observatorio del astrólogo Teógenes, prediciendo a Agripa que le consultó primero una serie de prosperidades tan grandes, tan maravillosas, que Augusto se obstinó en no manifestar el día ni las particularidades de su nacimiento, temiendo tener que ruborizarse delante de él por el vaticinio del destino menos brillante. Vencido al fin por las instancias del astrólogo, se lo mostró, y Teógenes, levantándose enseguida, le adoró como a Dios. Augusto cobró muy pronto tal confianza en su destino que publicó su horóscopo, hizo acuñar una medalla de plata con la esfinge de Capricornio, constelación bajo la cual había nacido. 95. Después del asesinato de César, cuando entraba en Roma de regreso de Apolonia, viose de pronto con cielo despejado un círculo parecido al arco iris rodeando el disco del sol, y a poco cayó un rayo sobre el monumento elevado a Julia, hija del dictador. Un día en que consultaba a los augures durante su primer consulado, presentáronse a su vista 12 buitres, como en otro tiempo a Rómulo, y durante su sacrificio parecieron replegados interiormente hasta la última fibra, lo cual por confesión de todos los arúspices le presagiaban grandes y felices destinos. 96. Tuvo también presentimientos de triunfo en todas las guerras. Habiéndose reunido cerca de Bolonia las tropas de los triunviros, un águila parada sobre su tienda se lanzó contra 2 cuervos que la molestaban y los arrojó al suelo. Todo el ejército vio en aquel combate el presagio de las discordias que dividirían algún día a los 3 jefes, como ocurrió muy pronto, y hasta el desenlace de la lucha. Antes de la batalla de Filipos, un tesalio le anunció la victoria de parte de Perusa, y no siendo satisfactorio el sacrificio, mandó traer nuevas víctimas, mas los enemigos, con repentino ataque, arrebataron todos los preparativos del sacrificio, y los arúspices declararon que los peligros y reveses anunciados al sacrificador caerían sobre aquellos que se habían apoderado de las entrañas de las víctimas, predicción que los sucesos confirmaron. La víspera del combate naval que libró en Sicilia, paseaba por la playa cuando saltó un pez del mar y vino a caer a sus pies. En el momento en que se dirigía hacia su flota para tomar posición antes de la batalla de Actium, encontró un borriquillo con su conductor, llamábase Eticus, dichoso, y el borrico Nicón, vencedor. Más adelante, en el templo que hizo construir en el lugar de su campamento, les dedicó una estatua de bronce. 97. Evidentísimos presagios anunciaron también su muerte, de la que hablaré enseguida, y su apoteosis. Cuando cerraba el lustro en el campo de Marte, ante innumerable multitud, un águila voló muchas veces en derredor suyo, y dirigiéndose enseguida al frontispicio de un templo inmediato donde estaba grabado el nombre de Agripa, paróse sobre la primera letra. En virtud del presagio, Augusto encargó a Tiberio, colega suyo, que hiciese los votos acostumbrados para el lustro siguiente, aunque él mismo los había preparado ya y escrito con sus tablillas, no queriendo pronunciar votos que no había de ver realizados. Por el mismo tiempo, un rayo quitó la primera letra de su nombre de la inscripción de una de sus estatuas. Consultado sobre este asunto, el oráculo contestó que no viviría más de 100 días,
número marcado por la letra C, de César, pero que sería colocado en la categoría de los dioses porque la palabra Aesar, es decir, lo que quedaba de su nombre, significaba Dios en la lengua etrusca.